Empezamos a la grabación de la sesión. Me presento, mi nombre es Ana Carpio Medina, soy médico oftalmólogo, subespecialista en glaucoma, y mi centro de trabajo es el Instituto Nacional de Oftalmología. El día de hoy si bien es cierto en el currículum aparece el nombre de glaucoma agudo, vamos a dar primero una imagen un tanto panorámica de lo que es el glaucoma, específicamente el glaucoma primario, para que puedan captar mejor la idea del glaucoma agudo. Por definición, el glaucoma no es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una neuropatía óptica de carácter irreversible, que ya no es lo que se consideraba antes, que es solo el aumento de presión, sino que es una neuropatía, es decir, ataca el nervio óptico de larga data, irreversible, cuyo fin último, si es que no damos tratamiento, es llevar al paciente a la ceguera. Se caracteriza por ser multifactorial y básicamente por el hecho de que las células ganglionares de la retina mueren como consecuencia de una disminución de los axones que vienen de estas células y que pasan a nivel del nervio óptico. Y al ocurrir la neuropatía, pues estos axones se dañan y causan pérdida de estas células. Clínicamente nosotros detectamos este fenómeno por una disminución del campo visual y, como les digo, si no damos tratamiento va a llegar a la ceguera. Hay múltiples factores, como se indica, pero uno solo, la presión ocular, es el que podemos modificar. Todos los demás factores, como vamos a ver a continuación, pues dependen de otras circunstancias y no de nosotros. El glaucoma tiene varios tipos de clasificaciones y acá les presento una de ellas que suele ser la más frecuente. Se presenta por el tipo de glaucoma según su origen. Puede ser primario, es decir, que no se conozca la causa, y a su vez son de tipo ángulo abierto o ángulo cerrado. Hay también, de acuerdo a las etapas de la vida, el glaucoma congénito, juvenil, infantil, del adulto. Los glaucomas secundarios, aquellos que tienen una causa que los produce, por ejemplo, los glaucomas de tipo traumático, los glaucomas debido al corticoide. También tenemos aquellos que son pigmentarios, es decir, a una característica del ojo en la cual aumenta la cantidad de pigmento y esto causa, por una secuencia de eventos, el aumento de la presión. Y un glaucoma de menos frecuencia, felizmente, pero que también se da en la población, que es el glaucoma a tensión normal, es decir, daño del nervio, ceguera, muerte de células, pero con una presión normal. Entonces, estos son los tipos que hay. En cuanto a la epidemiología, hablamos que, pregunta de examen, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La primera causa de ceguera reversible es la catarata de lejos, pero la primera de causa irreversible es el glaucoma. Ya la OMS estimó la prevalencia para el año pasado de aproximadamente unos 79.6 millones de personas con glaucoma. Y de estas, 3.900.000 son ciegas debido al glaucoma de ángulo cerrado, que es el que vamos a tocar nosotros en esta actividad. Y en Latinoamérica, por este tipo de glaucoma, se sabe que hay aproximadamente 320.000 pacientes ciegos, que no son pocos. En cuanto a la presión intraocular, en general diremos que en un estado normal, un ojo tiene presiones que van del rango de 10 a 21 milímetros de mercurio con un promedio de 15.5. Cifras mayores de 21 se considera que pueden causar daño de las fibras nerviosas cuando se encuentran sostenidas en forma continua, permanente y durante un tiempo prolongado. Entonces, en esencia, el humor acuoso se forma en la cámara anterior y cuando empieza a aumentar la presión a este nivel, esta presión se dirige hacia atrás, actúa sobre todas las células de la retina, específicamente sobre las células ganglionares. Estas pierden sus axones y sus axones mueren al entrar al nervio óptico y ahí es donde se visualiza el daño por la pérdida de axones. Entonces, cuando hablamos de la presión ocular, diremos que la presión es el resultante del humor acuoso que se produce y del humor acuoso que se filtra.
La producción es un factor constante, ¿ok? Siempre tenemos la misma producción. Lo que varía es la capacidad de filtración. Ese es el factor variable. Puede ser mayor, puede ser menor en determinadas circunstancias. La presión ocular existe para una función normal del ojo. Por ejemplo, si nosotros nos apretáramos el ojo cuando nos pica y no hubiera presión ocular, pues estaríamos deformando constantemente las estructuras y haciendo que se toquen entre ellas, que eso sería un colapso. Entonces la presión mantiene las paredes del ojo para que soporten cierto grado de presión y no sean deformadas por actividades externas, incluso el parpadeo. No deforma nuestro ojo porque hay una resistencia que brinda la presión intraocular. Permite también una correcta perfusión de los tejidos. Recuerden que la córnea y el cristalino son estructuras avasculares, no tienen vasos. Por lo tanto, el humor acuoso en ellos cumple una función nutritiva. También lo hace sobre el iris, obviamente, pero en menor grado porque el iris sí tiene vascularidad. Pero en la córnea y el cristalino, su nutrición depende fundamentalmente del acuoso. En el caso de la córnea, además del humor acuoso, la córnea recibe nutrición a través del oxígeno del aire y a través de las lágrimas. Entonces, todas estas acciones eh, son dadas gracias a esta regulación que se da internamente entre la producción del humor acuoso y la salida del humor acuoso. Ahora bien, el humor acuoso como tal es un líquido transparente con características muy similares a las del plasma, pero no es igual al plasma. Es un elemento óptico también, como ven en esta imagen donde hay un lente intraocular en vez del cristalino, la cámara anterior, que es transparente, llena del humor acuoso, actúa también como un lente. Entonces, esta estructura ayuda a la visión cuando nosotros estamos en la vida normal. El volumen normal del humor acuoso es de aproximadamente 250 microlitros y su producción es de 2.5 microlitros por minuto. En cuanto a su fisiología, tiene una fisiología básicamente a través de dos procesos, es la formación, a través de la secreción activa, que es un filtrado de plasma del estroma del cuerpo ciliar, y también se da formación del humor acuoso a través de la secreción pasiva gracias a la barrera hematoacuosa. Entonces recuerden que en la fisiología del humor acuoso hay dos fenómenos, la secreción activa, que es la principal, y la secreción pasiva, que es la que se encuentra en menor proporción. El humor acuoso está producido por las crestas del cuerpo ciliar, como he dicho, por una difusión pasiva y filtración activa. Ya hemos hablado del ritmo, llega a cámara, entonces vean acá cómo esto es la formación. Entonces, cuando hay un bloqueo a nivel de la salida, porque ya hemos dicho que la producción es un valor constante, cuando hay un bloqueo en la salida, cuando esto se impide, la presión empieza a subir y el principal daño se ve a nivel del nervio óptico. La anatomía del ángulo, que nos permite entender la formación del humor en grande, esta imagen nos dice, este es el cuerpo ciliar, forma parte de una estructura en el ojo que es la segunda capa, después de la esclera, la segunda capa es la úvea, que tiene diferentes nombres según su ubicación. La úvea anterior es el iris, la úvea intermedia es el cuerpo ciliar y hacia atrás la úvea posterior es la coroides. Entonces, esta estructura intermedia que conocemos como el cuerpo ciliar tiene unas prolongaciones hacia la cámara posterior que se denominan procesos ciliares. Estos procesos ciliares, en las crestas de los procesos ciliares, a la altura del epitelio no pigmentado, es donde se forma el humor acuoso, es donde se dan estos procesos de secreción activa y pasiva. Este humor acuoso sale hacia la cámara posterior, lubrica el cristalino, lo nutre, pasa por la pupila, entra a la cámara anterior, se contacta con la córnea, con el iris, brinda soporte, nutrición y cuando ya ha pasado sus actividades se drena. Se drena en este segmento que se forma entre la córnea y el iris, que está en 360 grados alrededor de la porción anterior del ojo y que conocemos como el ángulo irido corneal.
Los elementos del ángulo iridocorneal son también los siguientes y son generalmente pregunta de examen. Tomen nota. De atrás hacia adelante, si este ojo está atrás del iris y adelante la córnea, pues los elementos del ángulo camerular son la raíz del iris, el espolón escleral, que es un segmento de la esclera que se proyecta hacia el ángulo, la malla trabecular, que es por donde drena, y la línea blanca de Schwalbe, que es una porción en la cual este ángulo se conecta ya con la córnea. Entonces recuerden estos cuatro elementos que son los que forman el ángulo. De estos cuatro elementos, el que realiza la función es la malla trabecular. La malla trabecular en una imagen amplificada es una estructura similar a una coladera. ¿Ok? Imagínense un colador de casa, de cocina, así es la malla trabecular. Y a través de esta estructura hemos dicho que pasa la mayor cantidad del humor acuoso que abandona el ojo. Un 90% del líquido que se encuentra en la cámara anterior se va de la cámara a través de la malla trabecular. La malla trabecular a su vez tiene tres capas. La que está en contacto con la cámara anterior y directamente expuesta al humor acuoso es la trama uveal. Por detrás se encuentra la trama córneo-escleral y por detrás la malla yuxtacanalicular. Son tres capas que, como ven acá en esta imagen, imagínense, la primera capa es esta azul, hay una detrás que es la malla trabecular, que es un poco más porosita, más chiquita, y por detrás hay una tercera que es pura fibra de colágeno. Entonces esto es un colador que cada vez se hace más difícil. Esta primera parte es fácil que el humor acuoso la atraviese, en la segunda capa se le hace más difícil y en la tercera capa, que hay puro tejido elástico, colágeno de tipo 1 y tipo 2, la dificultad es mayor. Entonces, esta malla trabecular ejerce un fenómeno de resistencia a la salida del humor acuoso. Cuando logra salir, drena en el canal de Schlemm. Es un canal que tiene un ancho aproximado de 370 micras y que igual da la vuelta en 360 grados a la circunferencia del ojo, y es un canal donde se drena el humor acuoso. Este humor acuoso que llega al canal escleral abandona el canal a través de los sistemas de los canales colectores. De los canales colectores, que hay dos sistemas en este canal, llega hacia la circulación general, a las venas epiesclerales, a la vena oftálmica, etcétera. Ya drena totalmente y se va del ojo. Entonces, ese es el sistema de salida. Entonces, hablamos que la anatomía del ángulo, cuando nosotros podemos ver con claridad las estructuras del segmento, o sea, veamos la imagen anterior, cuando a través de sistemas especiales podemos ver el ángulo y percibimos claramente el iris, la córnea, la malla trabecular, vemos todo esto de manera clara, hablamos de que este ángulo se encuentra abierto. Este ángulo se abre y depende mucho del abombamiento del iris. Si el iris está muy dirigido hacia la córnea, lo cierra y lo puede ocluir. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el iris se acerca demasiado a la córnea, hablamos de que el ángulo está cerrado o estrecho, ¿no? Porque no siempre está totalmente cerrado. Cuando está totalmente cerrado es un ataque de glaucoma agudo. Pero hay un estadio previo donde se está cerrando. Ahí hablamos de un ángulo estrecho. Cuando este ángulo se empieza a cerrar, obviamente hay un aumento súbito de la presión intraocular, porque claro, al estarse cerrando el ángulo, dificultamos la vía de salida del humor acuoso. Ya dijimos que la producción del humor acuoso es una sola, la eliminación es el factor variable. Si nosotros cerramos el ángulo de salida, obviamente la presión empieza a subir porque el humor acuoso no puede ser eliminado del ojo. Entonces, cuando evaluamos un glaucoma o un paciente para detectar si tiene glaucoma, tenemos que hacer procedimientos básicos. Uno de ellos es tomar la presión. La toma de presión puede no ser solo la toma que hacemos en la consulta, sino hay algunas pruebas como la curva de presión, como el test de tolerancia hídrica, que pueden hacer evidente
la presión en el paciente con glaucoma. No siempre la primera consulta encontramos presión elevada. Por eso es que este factor ya no forma parte de la definición. Hace unos años decíamos glaucoma, presión ocular alta. Eso no es tan cierto. Muchas veces un paciente con glaucoma llega a la consulta médica sin presión evidente. Entonces hay maneras de expresar que ese paciente no está teniendo una buena presión y estos son algunos de los test. También debemos mirar la pupila con la lámpara de hendidura que sus tutores ya deben haberles empezado a indicar que se usa en la consulta oftalmológica. Debemos ver si hay, por ejemplo, una transiluminación, si hay una atrofia del iris, si el ojo está en midriasis, si hay signos de rubiosis. Rubiosis es un término que indica presencia de vasos anormales en el iris. También hacemos una gonioscopía, que es un examen especial que es útil, barato, fácil de hacer y nos da información sobre el ángulo. A través de la gonioscopía nosotros podemos identificar si el ángulo está abierto o está cerrado. Y a través de la oftalmoscopía miramos el interior del ojo y ahí podemos ver la cabeza del nervio óptico, la cual debe tener ciertas características que nos permiten sospechar el glaucoma. En el caso de la tonometría, como les decía, hasta un 50% de los pacientes con el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, tiene una presión normal la primera vez que lo examinamos. Este es el tonómetro que usamos los especialistas en glaucoma, que es el tonómetro aplanático, que es más exacto y nos permite cifras muy cercanas a la realidad. Entonces, aún con esto, muchos pacientes, hasta un 50%, no encontramos la presión elevada. Entonces, incluso algunos, un sexto de los pacientes que ya tienen alteraciones de campo y del nervio óptico, tienen presiones menores de 21 hasta en consultas repetidas, pero ya vemos lesión de nervio y alteraciones del campo visual. Entonces, el examen del paciente con glaucoma o con sospecha de glaucoma tiene que ser muy completo. No es solo pretender encontrar una presión alta, porque podemos no hallarla. ¿Ok? Entonces, acá se repite esa idea. Aunque la presión intraocular juega un papel importante, no siempre está presente. Ya lo hemos mencionado. Existe el glaucoma de presión normal, donde toda la vida el paciente lo vamos a ver con presión normal, que se está quedando ciego. Luego tenemos la gonioscopía. Lo que nos permite la gonioscopía es el mirar el ángulo de la cámara anterior. Como ustedes ven en la imagen, el ángulo se forma en la intercepción entre la córnea y el iris. Esto a simple vista no lo vemos. Entonces requerimos exámenes o aparatos especiales, en este caso lentes, que son como lentes de contacto, que tienen espejos. Entonces la luz llega acá, pero nosotros miramos el espejo, entonces miramos el ángulo. Por eso es que estos aparatitos tienen 3, 4 espejos, porque cuando evaluamos tenemos que evaluar el ángulo en sus 360 grados y describir si es un ángulo totalmente abierto o es un ángulo en que encontramos sinequias, que son adherencias del iris a la córnea o del iris al cristalino, si encontramos pigmento excesivo, si encontramos restos embrionarios, un ojito que no tuvo una buena formación, por ejemplo, en el síndrome de Axenfeld-Rieger, uno llega a ver a través de la gonioscopía una zona alterada del ángulo desde el nacimiento. Okay, entonces, eso nos permite la gonioscopía. Y la gonioscopía se ve así cuando hacemos la prueba en el examen. Esta es la imagen. Si yo estoy mirando acá arriba, realmente estoy evaluando el ángulo de abajo, porque como les digo, es en espejo. La imagen es invertida porque es en espejo. Luego tenemos sistemas para clasificar el ángulo. Si yo veo todas las estructuras que les mencioné y que les repito, suele ser pregunta de examen, cuando veo todas las estructuras hablo de un grado 4. Conforme ya no veo todas las estructuras, como acá, que ya no veo ninguna, tenemos un grado 0, un ángulo cerrado totalmente, ¿no? Y acá ven cómo es el mecanismo. El iris se abomba, se acerca a la córnea y pues nos cierra el ángulo. Este ángulo es cada vez más pequeño. Esto en gran magnitud es lo mismo, las estructuras del ángulo, miren cómo se ve la malla trabecular tan bonita, la porción la primera porción de la malla, la segunda, la tercera, el canal de Schlemm,
los canales colectores que botan el humor acuoso hacia la circulación venosa sanguínea periférica, ¿no? Entonces, cuando tenemos un ángulo abierto, miren cómo se ve, todo claro, una cámara anterior profunda, y cuando el ángulo se cierra, el iris se acerca demasiado a la córnea y tenemos una cámara muy estrecha con una gran presión interna. Ahora bien, también debemos evaluar el ojo, el nervio óptico. Entonces, normalmente debemos recordar que el nervio óptico tiene una papila vertical de aproximadamente 1.8 milímetros, menos de 1.5 es pequeño y más de 2.2 es muy grande, es anormalmente grande. Existen en los pacientes, los vemos con frecuencia, hay que recordar esa idea. Pero lo que nos interesa saber es la relación copa-disco, no solo el tamaño, sino para el caso de glaucoma la relación copa-disco. Imagínense que al nervio lo dividen en 10 partes y la partecita blanca decimos cuántas partes de 10 es esto. Entonces, por ejemplo, acá en esta esquema, en la primera, de todo el nervio, si lo dividiéramos en 10, la parte blanca son casi 3 de ellas. Entonces decimos que es una copa disco 0,3. Acá dividimos en 10 y vemos la parte blanca y más o menos 6 partes son lo blanco. Entonces decimos que es una copa disco 0,6. Y acá, si la dividimos en 10, prácticamente todo es blanco. Todo es la cavidad, ya no queda nada de axones. Entonces hablamos de una copa disco 0,95 o hasta 1. Ya prácticamente no hay el borde, este bordecito rosado grueso que son los axones. Conforme la copa disco es mayor, la sospecha de glaucoma es mucho más marcada. Lo normal es que sea menor de 0,5. Cuando es mayor, ya nosotros empezamos a pensar que acá hay algún problema, ¿no? También evaluamos el nervio en sí mismo, cuál es el espesor, porque aún estas excavaciones grandes, si bien son sospechosas, no todas son patológicas. En los miopes altos, sus nervios son grandes, entonces a veces la proporción del nervio es también grande y no es patológico. Eso hay que verlo. Una cosa que nos ayuda es seguir la regla Eisen. En un nervio normal, normalmente, la porción inferior del nervio es más gruesa que la porción superior. Esta superior es más gruesa que la porción nasal y la parte más delgada suele ser la región temporal. Cuando encontramos una alteración a la regla Eisen, también sospechamos que hay un problema mayor. Entonces, ahora vamos a hablar del cierre primario el glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, primario hace alusión que no hay causa. Hay también causas de un cierre angular secundario, pero eso se ve en otras clases, no son motivo de esta explicación porque son poco frecuentes. Los más frecuentes de lejos, el 90% de los glaucomas son los glaucomas primarios de ángulo abierto, que es el que van a ver con el doctor Izquierdo. Una proporción felizmente menor, pero importante, son estos primarios de ángulo cerrado. Entonces, acá vean lo que sucede. El iris se abomba, se acerca a la córnea y cierra el ángulo. Por ende, el humor se forma, pero no puede salir, no se puede ir, no puede drenarse. Entonces, este cierre del ángulo puede ser parcial o puede ser completo. Puede ser parcial cuando por momentos hay una circunstancia en que, digamos, cuando el paciente entra al cine, una paciente predispuesta, entra al cine, cuando ya la película empezó, el ojo normalmente va a tender a dilatarse porque está en oscuridad y necesitamos ver más luz. Entonces, si ocurre dilatación de la pupila momentánea y el paciente tiene cierta predisposición, su iris al retirarse va a cerrar el ángulo. Y son estos pacientes que van al cine o están en oscuridad y sienten un poquito de dolor de cabeza, malestar. Pero como no se pega, no se adhiere en esos pacientes, salen a la luz. Con la luz el ojo se torna miótico porque obviamente tiene que cerrarse, se abre el ángulo y la persona pasa el fenómeno, ¿no? Porque es un cierre parcial. Pero hay también circunstancias en las cuales el cierre es completo. Hagamos lo que hagamos, el ángulo se cerró. Y eso puede suceder después de una inflamación, por sinequias, por otras causas que dan lugar a que este cierre no se vuelva a abrir. Y en ese caso estamos en una emergencia ocular, ¿no?
Si esto es constante, muy seguido, pues eventualmente va a subir la presión y va a ir dando un fenómeno de que se dé en el daño del glaucoma. Entonces, cuando hablamos del ángulo cerrado, en realidad hay varios conceptos que deben considerar, que son términos que se usan últimamente. Entonces, cuando decimos una sospecha de cierre angular primario, puede haber contacto del iris con el trabéculo, o sea, pues, como la imagen anterior, pueden estarse queriéndose cerrar, pero no vemos que ese contacto sea permanente, porque el iris tiene pigmento y si se pega, generalmente deja una huella en la córnea, deja huella de pigmento y uno percibe que ha habido ahí un contacto. Entonces, en estas sospechas no vemos esa impresión de que el iris esté pegando, no hay sinequias cuando hacemos la gonioscopía, no hay daño glaucomatoso. Incluso las presiones se encuentran dentro de lo normal, pero si notamos que el ángulo es estrecho, ya como que se nos quiere cerrar, pero todavía no hay daño glaucomatoso, no hay nada irreversible. Estamos en la primera etapa de la enfermedad en que quiere cerrarse, pero no lo hace. Esa es la sospecha de cierre angular. Un cierre angular primario, decimos que ya hay contacto, vemos ese contacto en la gonioscopía, pueden haber ya sinequias periféricas, puede haber un cierto grado de presión, pero todavía no hay daño real. O sea, podemos tener una presión que ya se empieza a elevar, pero vemos el nervio y el nervio es sano. Le hacemos un campo visual y el campo visual está libre. Entonces, aquí recién pasamos a una etapa en la que ya se está queriendo dar el daño, la presión se está subiendo, pero no está haciendo todo el efecto. Entonces, este cierra un cierre angular primario. De este a este, la evolución de estos puede estar sin síntomas o con síntomas. Como les digo, una persona con características para cerrar entra al cine, le duele un poco, le fastidia, es sintomático y en el tiempo va a pasar a empezarle a subir la presión o puede que nunca sienta síntomas. Lo otro que tenemos es cuando ya esto avanza, hay el glaucoma primario de ángulo cerrado. Ahí ya el ángulo está cerrado, pueden haber sinequias, hay presión elevada y hay un defecto campimétrico o una neuropatía que se está instalando de manera lenta. El glaucoma primario de ángulo cerrado es el glaucoma que ya se está instalando, que ya tiene presión, que ya está dando daño. Y llamamos crisis de cierre angular agudo o glaucoma agudo cuando esto anterior ocurre de manera súbita. Yo tengo la anécdota de una paciente que estaba mayor, una señora mayor, estaba en casa, llega el nieto después de varias semanas, parece de viaje, y no se le ocurre mejor idea que ir por detrás de la señora y asustarla, ¿no? Mamita, la señora se pega el susto, dilata la pupila extremadamente y empieza un glaucoma agudo. Entonces, estas crisis son súbitas. Ya tuvo los eventos anteriores probablemente no se dio cuenta, pero ante la dilatación súbita extrema por el susto que tuvo, pues empezó a hacer un glaucoma agudo, ¿no? Entonces, este fenómeno que vamos a hablar ahora, que nos toque en el tema, es el glaucoma agudo. Entonces, ¿qué es el glaucoma agudo? Es una emergencia. Miren cómo se pone el ojo cuando entra en una fase de glaucoma agudo. Acá hablamos de que es una emergencia médica. En oftalmología hay pocas verdaderas emergencias, ¿no? Nosotros sabemos que la emergencia real es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es una asfixia, un trauma severo agudo, una hemorragia masiva. En oftalmología no tenemos emergencias, pero tenemos urgencias mayores, porque este ojo puede perder la visión, su funcionalidad en horas. El paciente no se muere, pero sí se queda ciego. ¿Ok? Entonces, con las pocas emergencias que hay en ojos, esta es una urgencia mayor. El glaucoma agudo felizmente tiene una prevalencia baja, de 0,1 a 2 a partir de los 40 años. Como les dije, es el segundo en frecuencia, pero de lejos, con relación al glaucoma crónico de ángulo abierto. Hay una gran distancia, pero se da. Y cuando se da, es grave. Es sintomático, es muy doloroso y suele ser asimétrico felizmente. Se presenta primero en un ojo,
pero también puede haber un glaucoma bilateral. O sea, tampoco se confíen de que lo usual es que sea en un ojo. Puede haber en los dos ojos y a veces este hecho desorienta, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el glaucoma agudo es de un ojo, pero pueden haber en los dos. Entonces, siempre hay que examinar. Entonces, factores de riesgo para un glaucoma agudo. Si la familia tiene alguien que hizo glaucoma agudo, todos los familiares cercanos deben estar advertidos que le puedan dar, porque esa anatomía puede ser heredada. Si tienen entre su familia un abuelito, una tía, un papá que hizo un glaucoma agudo, adviertan a la familia, al tío, al hijo, al sobrino, que puede pasarles y que deben estar atentos al dolor súbito, a la pérdida de visión súbita. No pueden dejar pasar el tiempo. Nuestra población es muy estoica y a veces aguantan horas un, entre comillas, dolor de cabeza que en realidad es un glaucoma agudo. La hipermetropía alta, la edad, personas mayores de 60 años. Miren, la tasa de prevalencia de esta enfermedad se duplica por cada década de vida. La raza asiática es de 10 a 15 veces más frecuente. El sexo femenino. Para este glaucoma, el sexo femenino es prevalente. Para el glaucoma de ángulo abierto, los hombres son el problema. Pero en el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma agudo es más frecuente en una mujer. Cuando tengan una consulta y entra a su consulta una mujer asiática, mayor de 60 años, pequeñita, con uno de estos lentes que parecen fondos de botella, sospechen que pueda tener en algún momento de su vida un ángulo que se le puede cerrar. Pregúntenle cómo se siente, si no hay cuadros de dolor de cabeza súbito, cómo le va en la oscuridad. Y si hay algo de sospecha, derívenla a un oftalmólogo porque le van a salvar la visión. Esto también un factor de riesgo, pero eso ya cuando estamos examinando, son los cristalinos anormalmente grandes. Hay cristalinos que ya se están tornando cataratosos, se hinchan y esto empuja el iris y cierra el ángulo. Y cuando naturalmente la persona tiene de por sí una cámara anterior poco profunda. Hay factores precipitantes. Los anteriores eran predisponentes, pero estos son precipitantes. Es decir, drogas, por ejemplo, los antipsicóticos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, adrenérgicos que dilatan la pupila. Cuando uno entre, cuando alguno de ustedes sea anestesiólogo, recuerde que al poner la anestesia a veces pone atropina. Hay que preguntar si ese paciente no tiene antecedentes de glaucoma, porque la atropina que ponemos en la anestesia podemos desencadenar un glaucoma agudo. El estrés emocional, les conté la anécdota de la señora que se asustó. Y la fisiopatología consiste en que la raíz del iris se pega, se acerca a la córnea, por ende bloquea el ángulo, por ende aumenta la presión súbitamente. Hemos dicho que la presión normal es de 10 a 21, también es pregunta de examen, y el glaucoma puede llegar a tener de 45 a 60 que ya causa dolor. Menos presión, por ejemplo, una presión de 30 no causa dolor, pero ya de 45 en adelante, yo he llegado a ver presiones de 70, es extremadamente dolorosa y la lesión del nervio prácticamente es inmediata. Por eso disponemos de muy poco tiempo para actuar, porque el nervio se va a dañar sí o sí. Entonces, es lo que hemos dicho, el iris se acerca, pasa el humor, no puede salir y sube la presión. La fisiopatología del glaucoma de ángulo cerrado es este mecanismo que se considera que hay un bloqueo pupilar. La pupila en cristalinos también que se están anchando, se pega, se adhiere, el humor acuoso quiere pasar, no puede porque está cerrado y comienza a empujar el iris y lo empuja hacia la córnea. ¿Ok? Esta es la teoría que explicaría en parte la presencia del glaucoma agudo. Y lo vemos en los exámenes. Esta teoría del bloqueo, la etiología en función al bloqueo pupilar, explica un 75% de estos casos. Miren una VM donde se ve claramente que ahí el iris se ha pegado al cristalino, ha bloqueado el pase, el humor está acá, no puede pasar, empuja el iris, lo acerca al cristalino y cierra, estrecha la cámara. Este mecanismo es el 75% de los casos de glaucoma agudo, es por bloqueo pupilar. También se puede producir el glaucoma agudo por un cristalino, se puede inducir un glaucoma agudo cuando hay un cristalino muy maduro, lo que decíamos, se engorda, se pone grueso, se crece
y esto también nos puede dar un glaucoma agudo. Este fenómeno es por el aumento del diámetro del cristalino, es menos frecuente, ¿ok? Pero también hay, por eso hay que estar pendiente del paciente que requiere cirugía. No se le deja para mucho tiempo después, porque el glaucoma puede desencadenarse en estos cristalinos que están tan gordos. Y hay un tercer mecanismo que es el iris plató. El iris plató, el cierre angular se debe a que este iris periférico tiene una inserción más anterior. Miren de frente cómo se ve, parece una meseta. No es el iris normal, se parece una meseta y esto hace que en esta zona de la meseta anatómicamente tienda a cerrar el ángulo. Es la menos frecuente, es realmente poco frecuente, pero es un mecanismo. Ya hablamos de la clasificación de Schaefer en la gonioscopía y nos dice que el ángulo cerrado es cuando el ángulo es de 0 grados. Y vemos en esta porción, ¿no? Donde nada se ve de las estructuras del ángulo, que hemos dicho que son 4 estructuras que deben saberlas. Recuerden las preguntas de examen. Estas 4 estructuras, si las vemos, es un ángulo abierto. Si no vemos ninguna, es un ángulo cerrado. ¿Ok? Entonces, el glaucoma agudo. ¿Qué tenemos en el glaucoma agudo? Los síntomas son un episodio súbito de visión borrosa. Esto en pacientes estoicos, ancianos, poco colaboradores, a veces no se dan cuenta que están teniendo poca visión. Como vemos con los dos ojos, el otro mira, el ojo que está perdiendo visión, no solo para el glaucoma, para todas las patologías, no se dan cuenta y esto a veces no es un síntoma que sea referido por el paciente, pero al hacer la evaluación nos damos cuenta que no mira. Dolor ocular, esto sí suele ser, pero igual, nuestros pacientes, especialmente gente pobre, gente de las comunidades, son muy estoicos, entonces a veces no se quejan. Hay que ver las expresiones de dolor, la actitud, lo que refiere la familia. Está muy tranquilo, está muy calladito, casi no quiere conversar. Hay que observar esos cambios de conducta que pueden indicar que hay dolor. Cefalea frontal, el paciente se queja de dolor en la cabeza. Visión de halos, cuando todavía hay visión, porque esta glaucoma lleva a la ceguera lamentablemente muy rápido, pero cuando todavía hay visión, por el edema corneal pueden ver como halitos de colores. Si la persona es pilas, más culta generalmente, suele referirlos, estoy mirando tal cosa, ¿no? Fotofobia intensa, les molesta mucho la luz y acompaña síntomas vegetativos. Pueden presentar náuseas, vómitos, bradicardia. Ya estos son más indicativos, ¿no? Un paciente que llega a ustedes agarrándose la cabeza, el ojo, con náuseas, vómitos y con un ojo rojo como el que acabamos de ver, pues la sospecha del glaucoma agudo como que está cantada, ¿no? Pero lamentablemente no todos se presentan así de obvios. Hay gente que esconde su problema y estamos en serios problemas de diagnóstico. Generalmente los signos, lo que observamos es una conjuntiva hiperémica, pero miren los grados de hiperemia. Mi primera lámina era un ojo rojo obvio, congestivo, evidente. Miren este otro glaucoma en la que sí hay congestión, pero no es tanta como parecía, ¿no? Pero igual, es un ojo rojo que a veces la familia indica que pareciera que hubiera tomado licor porque está con el ojo rojo súbitamente. Cuando tomamos la presión, presiones súper elevadas. Inyección periquerática es esos vasos conjuntivales que están muy cerca de la córnea y que están altamente congestivos. La cámara estrecha, miren en una imagen espectacular cómo la luz que cae sobre la córnea y la luz que cae sobre el iris nos delimitan la cámara anterior tan angosta. Aquí prácticamente se están besando el iris y la córnea. Esto es un glaucoma agudo. Miren la inyección periquerática de este ojo, esta cámara súper estrecha. Hay reacción inflamatoria. Cuando la vemos a la lámpara hendidura vemos un edema corneal y si logramos pasar hacia la cámara anterior, vemos turbidez porque hay células inflamatorias por todo el proceso. Lo típico que muchas veces hace la diferencia del diagnóstico es la midriasis media paralítica, recuérdenla. Cuando ustedes tienen un ojo rojo, doloroso, ¿puede ser una uveitis? Sí. ¿Puede ser una epiescleritis? Sí. ¿Puede ser una conjuntivitis por un germen muy agresivo o un paciente muy sensible? Sí, pero ninguna de ellas va a ir con midriasis paralítica, ¿ok? Esta semimidriasis, el ojo está parcialmente la pupila dilatada y que no reacciona a la luz.
Ustedes le ponen a este paciente una luz intensa y van a ver que la pupila no se cierra. En todos los otros casos sí se cierra, pero en el glaucoma no. Tenemos una midriasis media, porque no es esa midriasis extrema de las gotas que dilatan, es una midriasis media paralítica, ni se abre más ni se reduce más. Entonces, esto nos ayuda al diagnóstico diferencial. Si llegamos cuando todavía la córnea está un poco transparente y logramos mirar el interior del nervio, podremos ver que el disco óptico, pues sí, está congestionado, se está enfermando. También, si llegamos temprano, podemos encontrarlo todavía normal, que no es lo usual. Generalmente ya uno encuentra que el nervio está sufriendo por las horas que pasa con estas presiones tan elevadas, pero son signos que van a presentarse. Miren, este es el signo de Van Hering, que ponemos la luz de la lámpara de hendidura en un costado de la cámara y miren el haz de luz blanco y el haz que cae sobre el iris, que es de color amarillo. Miren el espacio que hay entre ellos, es prácticamente nada. Entonces este es un Van Hering cero, un signo que indica que la cámara a nivel cero está súper estrecha, ¿no? Entonces vean un cierre regular, miren esta midriasis paralítica, miren este edema de la córnea, acá hay edema, la luz que cae sobre la córnea nos muestra una córnea ancha. Acá nuevamente el signo de Van Hering entre la luz blanca de la córnea y el reflejo en el iris amarillento del espacio es prácticamente nulo, un Van Hering positivo. ¿Ok? Y cuando hacemos los exámenes, pues vemos a la gonioscopía, miren, un iris protruido como un volcán, turbio porque ya está con la presión súper elevada. A veces logramos hacer el examen poniendo una gota de glicerina. A la gonioscopía le ponemos una gota de glicerina para que nos aclare un poco el edema corneal y miren cómo se ve ausencia total de las estructuras del ángulo. Y si hacemos una VM, vemos que efectivamente acá hay bloqueo pupilar, cierre del ángulo. Y acá lo que hacemos es una iridotomía periférica. Cuando confirmamos el bloqueo, que es uno de los mecanismos, si hacemos una iridotomía periférica, esto inmediatamente se libera, se puede abrir, que es parte de la terapia que se da. En el glaucoma podemos tener esta progresión que en el primario de ángulo abierto demora décadas, en el primario o en el glaucoma agudo puede ser horas. Un ojo que empieza normal y que en horas queda ciego o queda con algún grado de problema visual. Ustedes deben saber que los defectos arqueados horizontales, ya sea arriba o por debajo, son signo de glaucoma. Los defectos verticales, que están a la derecha o a la izquierda, generalmente indican patología, las semianopsias, cuadrantopsias, etc. Pero cuando son defectos altitudinales o horizontales, generalmente son indicadores de glaucoma. Cuando avanzan demasiado, obviamente comprometen todo y acá tenemos un paciente con una isla de visión central y ceguera evidente, ¿no? Entonces, los efectos que podemos, después de que tratamos un glaucoma y reevaluamos, podemos encontrar todos estos segmentos. Difícilmente encontramos un campo normal, pero sí solemos encontrar cierto grado de daño y la gran mayoría que no es atendido ya ciegos completos. El diagnóstico diferencial, ya les anticipé, hay que considerar todo aquello que pueda confundirnos. Un glaucoma neovascular es una forma secundaria, puede parecer un glaucoma agudo, un bloqueo secundario por una uveitis, por un lente después de una catarata que se cruzó donde no debía y se metió a la cámara, por la presencia de una luxación o subluxación del cristalino, lo que conocemos como un glaucoma maligno, que tiene otro mecanismo de acción, quistes o tumores que se encuentran tanto en el iris y en el cuerpo ciliar pueden dar lugar a un glaucoma agudo, pero secundario a estos quistes. Después de una cirugía de vitreoretina puede haber un glaucoma como consecuencia de esto. En los traumas oculares hay que estar al pendiente. Y a escleritis y algunas drogas como el topiramato pueden en la persona predispuesta dar un glaucoma agudo. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Y ahí también esto es tema de examen. Tiene sus fases. La primera es la reducción de la producción del humor acuoso. Esto podemos llevarlo a cabo a través de la administración de acetazolamida
Por ejemplo, 10 miligramos por kilo de peso por vía oral, intramuscular o endovenoso. Administramos en gotas brimonidina, agonistas alfa-adrenérgicos o bloqueantes beta, como el timolol. Pero acá recuerden de tener cuidado con la obstrucción bronquial y bloqueos cardíacos. El timolol puede causar eso. Entonces, la primera fase reducimos la producción del humor acuoso. Lo otro es que deshidratamos el cuerpo vítreo. Esto lo hacemos a través de la glicerina usualmente, pero ojo, cuidado con pacientes diabéticos. El paciente diabético no puede recibir glicerina. O puede ser el uso del manitol por vía endovenosa, hospitalizado el paciente, porque también, ojo, el manitol, cuidado con insuficiencia cardíaca congestiva. Esto se administra en el hospital, esto no se le da para que lo lleve a la casa y lo tome en casa. Luego hacemos constricción de la pupila. Ya hemos visto que hay una semimidriasis paralítica. Perdón, alguien está preguntando si se escucha. ¿No están escuchando? Allá sí, sí se escucha. Ok, alguien preguntó. Entonces, lo que les decía, constricción de la pupila. Lo que hacemos es la pilocarpina al 2%, una gota 4 veces en una hora, es decir, cada 15 minutos. De esta constricción va a traccionar el iris y puede liberar el ángulo. Esta terapia también es cierto, es efectiva solamente cuando ya la presión está menos de 40. Cuando está más, la pilocarpina no hace nada. Reducción de la inflamación. Todos los glaucomas deben recibir corticoides tópicos cada 5 minutos 3 veces y luego 4 o 6 veces al día. Pero esto es ya como parte de la terapia. Luego, ya un tratamiento agudo, podemos hacer uso de la iridotomía. La iridotomía, ya hemos dicho, en el bloqueo pupilar lo que hace es aleja el iris de la córnea y abre la cámara. Elimina el bloqueo. Proporciona una ruta para que el humor acuoso pueda fluir igual a las presiones entre las cámaras y nos libera el iris, pero esto debe hacerse en una córnea transparente. Si la córnea está muy edematizada, tenemos que bajar un poco la presión, tenemos que darle corticoides para que nos permita hacer la iridotomía. Recuerden que al eliminar esta iridotomía, al eliminar el bloqueo, pues nos ayuda a disminuir la presión, pero no en todos los casos. Miren esto, ayuda a disminuir en 30% de los casos. Hay que hacer un seguimiento, porque a pesar de la iridotomía, algunos casos no se liberan, algunos casos no rompemos el bloqueo y esto va a causar que el glaucoma siga. Hay que tener en cuenta que este bloqueo que hemos observado puede darse también en pacientes predispuestos a, a la presencia de un cristalino que esté dando problemas. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro paciente puede estar haciendo una catarata y esto puede ser el problema original. Entonces, la iridotomía no va a ser suficiente, sino hay que además hacerle una cirugía de catarata. Recuerden, la iridotomía debe ser bilateral. Y en aras del tiempo, hay exámenes, miren cómo se ve cuando se aplica la iridotomía. También podemos sacar la catarata, porque hemos dicho que una catarata gorda da estos problemas, lo sacamos. Y finalmente, si esto no es posible, podemos hacer cirugías propias de glaucoma, ¿no? La trabeculectomía o cirugías combinadas. Entonces, doctores, estamos más que en el límite de la hora. He tomado su asistencia a través de la plataforma en la que están apareciendo como asistentes, 33 asistentes, y un minuto o menos para alguna pregunta si es que alguno tiene alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, entonces, doctores, muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado rápido. Ya les di algunos tips que pueden venir en los exámenes, así es que los libero para que vayan con la clase del doctor Izquierdo. Muchas gracias a ustedes.